Es un método que se utiliza en la investigación, ¿no? Y se basa en la parte de razonamiento, que lo habíamos descrito como razonamiento deductivo e inductivo, ¿no? Donde el razonamiento deductivo habíamos dicho de que parte de un objetivo general a uno particular, y el inductivo viene a ser de lo particular a lo general, ¿no? Entonces, este método, el método inductivo realiza, dice, el proceso inverso, ¿no? De la deductiva. Entonces, la investigación estadística, dice, se desarrolla siempre utilizando el ciclo de deductivo-inductivo, que lo han clasificado en 4 etapas, ¿no? Que viene a ser uno de ellos el planteamiento del problema, otro viene a ser la recolección de la información, el tercero, la organización y clasificación de los datos recogidos, y por último tendríamos al análisis e interpretación de resultados. Hoy día tenemos que ver a qué se refiere sobre el inciso A, sobre estos incisos más que todo, ¿no? Entonces el inciso A viene a ser el planteamiento del problema. ¿Qué podemos decir sobre el planteamiento del problema? A ver, vamos a ver un poco sobre el inciso A, que viene a ser planteamiento del problema. ¿Listo? Planteamiento del problema. Visto los siguientes jóvenes. Dice, el primer paso es definir claramente, el primer paso es definir claramente los objetivos de estudio. Los objetivos de estudio. Y relacionar este objetivo con los valores numéricos de las variables observables. Punto aparte. La investigación científica es una actividad con propósito. La investigación científica es una actividad con propósito, finalidad y meta. Finalidad y meta. Finalidad y meta. Que debe dar respuesta a las siguientes interrogantes. A las siguientes interrogantes. 2 puntos aparte. 1, abren signo de interrogación.
y decimos, ¿en qué consiste el problema? ¿En qué consiste el problema objeto de investigación? ¿En qué consiste el problema objeto de investigación? O bien, dice, ¿qué se quiere conocer? O bien, ¿qué se quiere conocer? Dos, abre el signo de interrogación. ¿Por qué y para qué se plantea su investigación? ¿Por qué y para qué se plantea su investigación? Tres, abre el signo de interrogación. ¿Sobre quién recae la investigación? ¿Sobre quién recae la investigación? Cuatro, ¿cómo se va a investigar? ¿Cómo se va a investigar? Cinco, ¿quién va a realizar la investigación? ¿Quién va a realizar la investigación? Seis, ¿dónde se va a realizar? ¿Dónde se va a realizar? Y siete, ¿cuándo se va a realizar? ¿Cuándo se va a realizar? Entonces, esas siete interrogantes son fundamentales para poder desarrollar el planteamiento del problema, supuestamente, para poder saber qué es lo que uno está persiguiendo a realizar una investigación, ¿no? El decir, en el primer punto, el decir problema objeto de investigación, supuestamente se refiere a obtener un objetivo, ya sea un objetivo general o particular, dependiendo mucho, indicando qué es lo que se quiere conocer, ¿no? ¿Qué es lo que se quiere conocer al realizar la investigación? El segundo, ¿por qué y para qué se plantea la investigación? Seguramente esa investigación tiene una finalidad, ¿no? Si el estudio es vamos a decir, de determinar la cura del cáncer, ¿no? El objetivo va a ser esa, ¿no? O sea, va a ser la investigación
vamos a tener que plantearnos la cura del cáncer, ¿no? Va a tener una finalidad para luego tomar otras acciones y complementar con lo que se podría tener como conclusión en esta investigación. 3. ¿Sobre quién recae la investigación? Supuestamente la persona es necesariamente el investigador, la persona con experiencia, ¿no? Con una cierta experiencia en la investigación, debería hacerse cargo de esa investigación, ¿no? O sea que debe saber el cómo direccionar la investigación, ¿no? ¿Qué es lo que necesita para poder investigar o curar, dice, el cáncer, por decir, ¿no? Supuestamente debería tener amplia experiencia. 4. ¿Cómo va a investigar? La investigación bien la podemos hacer en campo abierto o dentro de un lugar determinado o dentro de un laboratorio, ¿no? La investigación la podemos realizar dentro de ese campo, ¿no? En algún lugar, dependiendo mucho del tipo de investigación que se está queriendo realizar. ¿Quién va a realizar la investigación? Ya dije, yo pienso que es una persona supuestamente con amplia experiencia sobre ese campo, ¿no? El campo que se va a realizar la investigación. ¿Dónde se va a realizar? ¿En un laboratorio o no? ¿Cuándo se va a realizar? Supuestamente tendremos una fecha y lugar, ¿no? Para poderlo realizar dicha investigación. ¿Listo? Entonces, el planteamiento del problema viene a ser dado de esta manera, respondiendo a esas 7 interrogantes que acabamos de describirles. El inciso B, vamos a pasar, que viene a ser ahora la recolección de la información. ¿Alguna pregunta tal vez, jóvenes? Recolección de la información. A ver, ¿qué podemos decir? Es referente a la recolección de la información. Dicto. Es de extrema importancia para el investigador. Es de extrema importancia para el investigador, coma, que tiene que ser realizada o vigilada por este. Que tiene que ser realizada o vigilada por este. ¿Cómo? También consiste en determinar los métodos de recolección adecuados. Los métodos de recolección adecuados. Toma. Preparar los instrumentos de recolección, coma, prueba del método de los instrumentos, prueba del método
y de los instrumentos de recolección seleccionados. Preparar los instrumentos de recolección, coma, prueba del método y de los instrumentos de recolección seleccionados. Y realizar la recolección de los datos. Y realizar la recolección de los datos. Entonces, la recolección es supuestamente es muy importante la recolección de la información, porque si nosotros recolectamos al azar, vamos a decir, o solamente a través de experiencias, o esta recolección de información debería tener unas ciertas reglas que cumplir, ¿no? En el cual debería ser un metódico más que todo, ¿no? Ir con la parte de la recolección de la información a través de los ciertos métodos que se conocen, que los vamos a describir después. Entonces, más que todo consiste en preparar los instrumentos de recolección. Si la investigación es a partir de una visualización, vamos a decir, de tomar medidas a través de el ojo de una persona, a través de la visión, ¿no? Entonces, debemos preparar los instrumentos, ¿no? ¿Qué instrumentos supuestamente vamos a utilizar? Supuestamente deben ser los últimos instrumentos, aquellos que tienen menor error posible al hacer una lectura, ¿no? Luego, probar el método que se va a utilizar, supuestamente, exhaustiva, de cómo utilizar el instrumento, ¿no? Para poder recabar dichos datos. Luego, habrá que seleccionar, ¿no? Seleccionar los instrumentos más, vamos a decir, más actuales, más recientes, de tal manera que el error sea mínimo. Y luego, realmente habrá que realizar la recolección de los datos, ¿no? Ahí incluye el estado, por ejemplo, el estado, si fuera, como les iba diciendo, de que iba a ser recolectar a través de un experimento que fuera a través de la visión. Entonces necesitamos también capacitar a los que van a hacer la lectura, ¿no? No siempre vamos a tener que todas las personas son aptas para poder hacer una lectura. Tiene que tener un cierto entrenamiento para poder realizar una determinada lectura o un determinado procedimiento. Entonces también el estado físico de la persona es importante, ¿no? Entonces, por tanto, eso hace con que tengamos una recolecta de datos bien elaborados, ¿no? O sea, confiables, vamos a decir, esos datos. Punto aparte. Vamos a ver también entonces un poco sobre lo siguiente. Listo. Existen tres métodos básicos. Existen tres métodos básicos con los cuales el investigador puede obtener los datos deseados. Puede obtener los datos
deseados. Dos puntos seguidos. En primer lugar, el investigador puede recurrir a datos ya publicados por fuentes gubernamentales. El investigador puede recurrir a datos ya publicados por fuentes gubernamentales, industriales o individuales. En segundo lugar, puede diseñar un experimento para obtener los datos necesarios. En segundo lugar, puede diseñar un experimento para obtener los datos necesarios. Y en tercer lugar, puede efectuar una encuesta. Y en tercer lugar, puede efectuar una encuesta. Entonces son los tres, vamos a decir, los tres métodos básicos con los cuales puede contar el investigador para recolectar una información, ¿no? Puede recolectar datos deseados a través de una cierta investigación. Entonces, también vamos a decir que hemos dicho, uno viene a ser, el primero tiene que ser, dice, podría ser dado por que el investigador ya tiene los datos en algún lugar, ¿no? Datos publicados, ya sea de una fuente gubernamental o también podría ser de una industria o datos individuales que anteriormente ya habían sido publicados, ¿no? Entonces, uno puede recolectar ese tipo de datos y hacer con que también le sirvan para poder hacer su investigación, o sea, recolectar los datos ya existentes en una publicación, ¿no? Eso sería el primer paso, que el investigador podría utilizar ciertos datos para poder continuar con su investigación, con su estudio. El segundo lugar podría ser, también dice, diseñar un experimento, ya sea en un laboratorio, ¿no? Diseñar un experimento y a partir de ese diseño recolectar información, recolectar los datos que uno necesita. Puede ser, dice, efectuar una encuesta, ¿no? Y sabemos que una encuesta, ¿cómo lo realizamos una encuesta? Una encuesta la realizamos a través de una, vamos a decir, podemos
confeccionar una encuesta a base de preguntas, ¿no?, que no deben ser capciosas, no deben ser ambiguas, tienen que ser preguntas directas. Para una pregunta, una respuesta, y no hacer con que vamos a decir, que el investigador vaya a direccionar las respuestas que uno está deseando, ¿no? Entonces tiene que ser a la pregunta, la respuesta. No puede haber ambigüedades en cuanto a la planificación de un formulario que viene a ser la elaboración de una encuesta. Vamos a verlo más después también, cómo realizar esa encuesta. ¿Listo? Jóvenes. ¿No hay preguntas? Bueno, vamos a ver entonces qué podemos decir referente a la publicación de los datos, ¿no? La publicación de los datos o de alguna información que sirva para el investigador para que él pueda recolectar dichos datos. Vamos a colocar como recolección de los datos. ¿Listo? Inciso B1, vamos a decir, recolección de los datos. Bueno, los datos entonces, dice, algunos procedimientos para recolectar datos vendrían a ser dadas a través de la fuente, ¿no? La fuente supuestamente viene a ser los datos publicados, como también las podemos clasificar esos datos publicados de la siguiente manera. Entonces, dicto lo siguiente. Las fuentes de información es el lugar de la institución. Las fuentes de información es el lugar de la institución, coma, la persona donde están los datos que se necesitan, donde están los datos que se necesitan para cada una de las variables, o aspectos de la investigación. Fuentes de información es el lugar, dice, la institución, la persona donde están los datos que se necesitan para cada una de las variables o aspectos de la investigación. Y estas pueden ser fuente de datos internos. Vamos a poner fuente de datos internos.
datos internos. Punto seguido, vamos a ver, es la información recopilada por la empresa. Es la información recopilada por la empresa de los resultados de su propia gestión. De los resultados de su propia gestión. Punto seguido. Son las observaciones que constantemente realizan los departamentos son las observaciones que constantemente se realizan los departamentos, administrativos, contables, comerciales, técnicos, etc. Contables, comerciales, técnicos, etc. Fuente de datos externos. Fuente de datos externos. Son informaciones estadísticas elaboradas por instituciones de investigación. Son informaciones estadísticas elaboradas por instituciones de investigación ya sean públicos o privados, o dependencias especializadas generalmente requeridos a nivel nacional o sectorial. Generalmente requeridos a nivel nacional o sectorial. Punto aparte, fuentes primarias. Fuentes primarias es cuando la información estadística es obtenida directamente de la unidad de observación. Es cuando la información estadística es obtenida directamente de la unidad de observación. Por ejemplo, resultado de censos, población y vivienda.
Punto aparte. Fuentes secundarios. Es cuando se obtiene información estadística elaborada a base de los datos de fuentes primarias. Es cuando se obtiene información estadística elaborada a base de datos de fuentes primarias. Entonces, debemos tomar en cuenta también, dice, esta fuente de recolección de los datos, ya sean, pueden ser internas, dentro de una industria, dentro de una organización, datos que pueden ser administrativos, pueden ser económicos, financieros, ¿no? Que regularmente se conoce cuando tenemos alguna observación. Y los fuentes externos viene a ser cuando tendríamos, supuestamente tendríamos la información estadística por instituciones ya de investigación y ya sean publicados, ¿no? En la parte de dependencias, ya sean a nivel nacional o, vamos a decir, sectorial, ¿no? Los datos externos ya fuera de la industria, ya a nivel nacional, ¿no? Más amplio, fuera de, y que queremos estudiarlas. Las fuentes primarias, bien dice, fuente primaria es cuando a primera vista o el investigador hace con que, por ejemplo, un experimento en un laboratorio son fuentes primarias, ¿no? Está directamente relacionado o está adquiriendo los datos que uno necesita para su investigación. Son fuentes primarias. Y las secundarias, supuestamente esos datos ya publicados a través de una fuente primaria, ya sea en revistas o periódicos, o vamos a decir, de alguna forma han sido ya dados o publicados esos datos, ya tenemos fuentes secundarias, ¿no? Los cuales, si requerimos de esos datos, de esas fuentes secundarias, también podemos utilizar para poder realizar nuestra investigación. Vamos a ver en qué consiste, vamos a decir, el diseño de experimento. ¿Qué es un diseño de experimento? Vamos a poner diseño de experimento. Diseño de experimento. Dicto entonces un segundo método de recolección de la información es con un diseño de experimento.
Un segundo método de recolección de la información es con un diseño de experimento. Punto seguido. Los diseños experimentales deben utilizarse. Los diseños experimentales deben utilizarse siempre que sea posible cuando se desee construir modelos explicativos. Deben utilizarse siempre que sea posible cuando se desee construir modelos explicativos. Coma. Y sus estudios suelen ser materia de textos más avanzados. Materia de textos más avanzados. Coma, ya que implican procedimientos estadísticos complejos. Ya que implican procedimientos estadísticos complejos. Punto aparte. Encuestas es el proceso de recopilar información a través de una muestra. Punto aparte. Es el procedimiento de obtención de información. Es el procedimiento de obtención de información estructurada según criterios previos de sistematización. Según criterios previos de sistematización, coma, que se efectúa con un propósito específico y que tiene alcance restringido. En un sector de la población. Que tiene alcance restringido en un sector de la población. Tipos de encuesta.
Se tiene dos tipos de encuesta, encuesta retrospectiva y encuesta. Se tienen dos tipos de encuesta, retrospectiva y prospectiva. Encuesta retrospectiva. Tenemos entonces tipos de encuestas, son encuestas retrospectiva y prospectiva. Entonces definimos que es una encuesta retrospectiva y decimos, en este tipo de encuestas se parte de datos que se conocen, y la investigación consiste en descubrir características de su historia, Punto seguido. Por ejemplo, se coge un grupo de personas afectadas con cáncer. Por ejemplo, se coge un grupo de personas afectadas con cáncer en el pulmón. Afectadas con cáncer en el pulmón, y vamos a recoger en su historia retrospectivamente retrospectivamente si tiene antecedentes de dos puntos seguidos, hábito de fumar, coma, sociales, coma, etc. A eso le llamamos entonces encuestas retrospectivas. Prospectiva. Encuesta prospectiva. Comienza con una muestra de la población. Estudiada comienza con una muestra de la población, estudiando una o más características a través del tiempo.
Por ejemplo, se coge un grupo de personas y vemos la característica de hábito de fumar. Pero se toma, dice, se coge un grupo de personas y vemos la característica de hábito de fumar. ¿No? Observamos si en el transcurso del tiempo se desarrolla cáncer al pulmón. Observamos si en el transcurso del tiempo se desarrolla cáncer de pulmón. Entonces, eso es en cuanto a la fuente que podemos nosotros ver en cuanto a las encuestas, ¿no? Y vamos a ver también, dice, cómo realizar una encuesta. Y para esto necesitamos realizar o elaborar un formulario, ¿no? A través del cual vamos a poder obtener datos que nosotros necesitamos para nuestra investigación. ¿Listo? Hola. Buen día. Te digo viernes, te he dicho, no te he dicho jueves. No, estoy sumamente ocupado. No, mañana, sí. Mañana entonces. No. Entonces vamos a colocar principios básicos que se deben tomar en cuenta en la confección de formularios. Vamos a colocar entonces decimos principios básicos que se deben tener en cuenta vamos a poner principios básicos que se deben tener en cuenta en la confección de formularios. Veamos entonces, el primer punto dice, se trata de decidir sobre los datos
que se escogerán. Decidir los datos que se escogerán. Los datos que se escogerán. Vamos a ver algunos puntos sobre esto. Decimos entonces, dice, en todo formulario se debe recoger solo los datos útiles y adecuados al estudio. Solo se debe recoger solo los datos útiles y adecuados al estudio. Por tanto, es conveniente hacer una lista de todos los datos que sean necesarios recoger de acuerdo a la finalidad de estudio. Que sean necesarios recoger de acuerdo a la finalidad de estudio. Y considerar cuáles datos son factibles de recoger de manera fidedigna y exacto. Y de manera fidedigna y exacta. 2. Decidir sobre el orden que se aceptarán los datos. Decidir sobre el orden en que se aceptarán ahora pues ¿sí? En que se aceptarán los datos decidir el orden en que se aceptarán los datos. Dos puntos seguidos. Las preguntas deben hacerse de manera lógica y ordenada. Las preguntas deben hacerse de manera lógica y ordenada. Tres, considerar cómo se harán las preguntas. Considerar cómo
se harán las preguntas. ¿Cómo serán las preguntas? Dos puntos seguidos. Decimos considerar si hay alguna ambigüedad en la pregunta. Considerar si hay alguna ambigüedad en la pregunta como consecuencia de las respuestas recibidas. Considerar si hay alguna ambigüedad en la pregunta como consecuencia de las respuestas recibidas. Punto aparte. Toda pregunta debe tener respuesta. Toda pregunta debe tener respuesta. Coma. La pregunta para hacer la pregunta debe usarse. Para hacer la pregunta debe usarse un lenguaje claro y poco técnico. Para hacer la pregunta debe usarse un lenguaje claro y poco técnico. Y evitar respuestas inducidas. Y evitar respuestas inducidas. Cuatro. Planear cómo se anotarán las respuestas. Planear cómo se anotarán las respuestas. ¿Cómo se anotarán las respuestas? Dos puntos seguidos. El espacio que se deja debe ser adecuado el espacio que se deja debe ser adecuado para las respuestas que se esperan. Para las respuestas que se esperan. Y siempre que sea posible,
adoptar el sistema que existe el menor esfuerzo. Siempre que sea posible, adoptar el sistema que exige el menor esfuerzo. ¿Cuál es el sistema de menor esfuerzo? Sí o no, ¿no? Directamente, o ensayar ya directamente a través de un círculo o cualquier o marcar, vamos a decir, son respuestas, vamos a decir, al menor esfuerzo. 4, entonces, 5. Elección de varias respuestas. Elección de varias respuestas. Elección de varias respuestas. Debe preocuparse que se pueda elegir. Debe preocuparse que se pueda elegir entre varias respuestas evitando ambigüedad u omisión de datos. Debe preocuparse que se pueda elegir entre varias respuestas, evitando ambigüedad u omisión de datos. Seis. Determinar las características del formulario. Determinar las características del formulario. Decidir sobre la forma, tamaño y color. Decidir sobre la forma, tamaño y color, etcétera. Decidir sobre la forma, tamaño y color, etcétera, del formulario de acuerdo a algunas interrogantes. Del formulario de acuerdo a algunas interrogantes, ¿quién recogerá la información? ¿De quién se recogerá la información? ¿Cuándo y dónde se recogerán? ¿Cuándo y cómo se registrarán? ¿Cómo se procesará la información? ¿Cómo se procesará la información? 7. Realizar
estudio piloto. Realizar estudio piloto. Realizar estudio piloto. Se debe realizar un estudio piloto antes que el formulario sea impreso de manera definitiva. Se debe realizar un estudio piloto antes que el formulario sea impreso de manera definitiva, coma, con el fin de probarlo y ver su operatividad de dicho formulario. Con el fin de probarlo y ver la operatividad de dicho formulario. Y 8, vamos a poner directamente, voy a dictar 8, redactar las instrucciones necesarias. Redactar las instrucciones necesarias. Redactar las instrucciones necesarias. Dos puntos seguidos. Se debe redactar las instrucciones de cómo anotar respuestas se debe redactar las instrucciones de cómo anotar las respuestas y qué cuidados se debe tener. ¿Y qué cuidados se deben tener? Bueno, esos serían entonces los puntos más sobresalientes para poder realizar un formulario que nos puede servir para recolectar datos a través de una encuesta. ¿Listo? Entonces, ese tipo de formularios bien podemos emplear para cualquier situación, para cualquier tipo de investigación que nosotros queramos. Hay que tener algunos cuidados en ciertos puntos donde mayormente el cuidado que se debe tomar es cuando se hace la pregunta, ¿no? ¿Qué tipo de respuestas estamos nosotros esperando a partir de esa encuesta, ¿no? Bien, esas preguntas bien pueden ser, no deberían ser capciosas, no deberían ser, vamos a decir, insinuantes. Entonces, en las preguntas son lo que debemos tener sumamente cuidado, ¿no? Entonces, deben ser directas a las respuestas, a la pregunta, a las respuestas, ¿no? Bien, podemos, para que no existan ambigüedades o que no existan fallas dentro de la encuesta, o colocar, vamos a decir, varias respuestas, y en ese caso tener cuidado de que sea solamente marcado una o dos
respuestas, porque muchos pueden marcar 3, o dependiendo mucho del número de respuestas que existen, ¿no? Y dependiendo mucho de la pregunta que se hace. Entonces, hay que tratar de tomar en cuenta esas acabo de describir para poder realizar un formulario con el cual nosotros vamos a poder adquirir los datos que nosotros necesitamos para nuestra investigación. Con esto quiero decirles, jóvenes, de que nos debemos elaborar, ustedes van a elaborar un formulario de tal manera que, a ver, que ustedes recojan información, ¿no? A través de ese formulario que para cierta investigación. ¿Listo? A ver, ustedes pueden hacer de cualquier cosa, ¿no? Ya sean del consumo de los cigarrillos, de bebidas, que pueden recolectar información a través de un formulario en la cual les sirva para poder realizar una investigación. ¿Listo? Eso va a ser término de una semana, como hoy día estarían colgando en el Classroom hasta hoy día, hasta esta hora, ¿no? En el Classroom para que yo pueda tener acceso a esos formularios y ver qué es lo que han hecho. Primera tarea entonces es elaboración de los formularios para una encuesta. ¿Están de acuerdo? Listo, jóvenes, entonces eso es todo por hoy. Nos veríamos el día sábado. Señor, el tema para la encuesta lo elegimos nosotros. ¿Cómo? ¿Tiene que haber un tema para la encuesta o...? No, a través del formulario ustedes realizan la encuesta, ¿no? A través de este formulario, tomando en cuenta esos puntos que acabamos de describirlos, los 7, 8 puntos, ustedes elaboran un formulario de tal manera que les sirva para poder hacer una investigación. Ya sea el consumo de bebidas, vamos a decir, uno de ellos, que es lo más fácil, vamos a decir, o cualquier otro tema que ustedes elijan como tema de investigación. Es indistinto. ¿Listo? Para cualquier tema que ustedes quieran, escojan ustedes. Ahora dije, ¿solo vamos a elaborar el formulario o vamos a preguntar más sobre el tema? Elaborar más que todo el formulario. Ahora, si quieren hacerlo a preguntas o una encuesta, a ver, para que vea si realmente satisface o no satisface las perspectivas que ustedes tienen para poder adquirir los datos, pueden hacerlo, ¿no? Pueden encuestar a unas cuantas personas, ¿no? A través de teléfono, no sé, dependiendo mucho de ustedes. Háganlo, a ver. Quiero ver la habilidad de ustedes. Ingeniero. Sí. Dime. ¿Podría pasarme el nombre de la bibliografía que está utilizando, por favor? Es el de Máximo Mitac, tópicos de estadística descriptiva y probabilidad, o estadística descriptiva de Rufino Moya. Ya les he dado esos libros a un inicio de la clase, jóvenes. Gracias, sí. Ok. Listo, entonces nos vemos el día sábado, jóvenes. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Chao. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Chao. Chao, chao.